Los hemos citado para hacer un resumen de la evaluación de la Ley de Servicios Financieros en el primer trimestre de este año. Como recordarán, cada cierto tiempo nosotros presentamos una evaluación y en este caso ya habiendo concluido el primer trimestre al 31 de marzo, queremos presentarles los números. Primero, indicarles que la cartera de créditos de 3.360 millones de dólares que teníamos el 2005, hoy día a marzo de 2017 estamos en 19.559 millones, cerca ya a los 20.000 millones de dólares en cartera. Si comparamos marzo del año pasado a marzo del año de este año, a marzo de este año, tenemos un crecimiento aproximadamente de 2.480 millones de dólares que se habrían colocado en la población por parte del sistema financiero, que representa un crecimiento del 14.5%. Si solamente vemos el trimestre desde diciembre del 2016 a marzo del 2017, tenemos que la cartera ha crecido 458 millones de dólares. De estos 458 millones de dólares, aproximadamente el 77% es crecimiento de la cartera regulada que la llamamos nosotros, vale decir que es colocación tanto al sistema productivo como a la cartera de vivienda de interés social, que es la cartera regulada que hemos establecido en la ley. Si vemos el tema de los créditos productivos al sistema productivo del país, tenemos en comparación del año 2005 que prácticamente hemos crecido 7 veces en lo que teníamos el año 2005, y si comparamos marzo del año pasado con marzo de este año, tenemos que el crecimiento son 1.260 millones de dólares, vale decir un crecimiento del 20%. Solamente en el trimestre de este año hemos crecido 226 millones de dólares. Y este crédito, ¿a dónde se ha ido? De los 1.260 millones de dólares, aproximadamente 623 millones se han colocado en microcrédito productivo. 403 millones se han colocado en el crédito empresarial, vale decir, a la empresa más grande que tenemos en el país, y aproximadamente 234 se han colocado en la pequeña y mediana empresa. Es importante destacar de este gráfico, de este crecimiento, la cantidad de colocaciones que se han hecho principalmente en el microcrédito, que era una de los objetivos que tenía la ley cuando se promulgó. Los sectores en el crédito productivo, básicamente de estos 1.260 millones de dólares que ha crecido la cartera, 423 millones de dólares ha crecido el sector de la construcción, 380 millones de dólares se han colocado en agricultura. Recordemos que nosotros en el tema de pensiones habíamos planteado un fondo que justamente vaya a financiar el tema de agricultura, y lo importante de este número es que la banca considera a este sector, la agricultura, que no es tan riesgosa como decían algunos sectores, porque uno de los sectores donde más se está colocando y más se está creciendo es el sector de la agricultura y ganadería. Le sigue en importancia la industria manufacturera, donde se han colocado 274 millones, y el turismo, que también es un rubro importante, donde se ha colocado el 125 millones de dólares, con un crecimiento aproximadamente del 35%. Y otras actividades han captado 58 millones de dólares, en menor importancia desde el punto de vista si comparamos con las principales actividades. Un tema que es importante ver es el mismo gráfico, pero en importancia respecto a la cartera total. La industria manufacturera todavía sigue siendo el principal rubro de colocación de los bancos. Tenemos que ahorita la cartera productiva son 7.543 millones si sumamos todos los bancos, y de estos 7.543 millones, 2.962 representa la industria manufacturera, que tiene una participación del 39%, vale decir que de estos 7.543, casi 40% se ha colocado en manufactura, un 25% o 1.913 millones de dólares está en construcción, y tenemos una participación muy importante nuevamente de casi el 24% de esta cartera que se ha colocado en agricultura y ganadería. El turismo está creciendo, pero tiene una participación en el total de la cartera productiva
de un 6%. Una cosa que es importante también mirar es el tema de la mora. La mora en todo el sector, en todas las colocaciones, ha crecido de marzo del 2016 a marzo del 2017 en 0.2%, de 1.80% a 1.82%. Pero es importante ver que la mora de la cartera productiva está más bien teniendo una tendencia opuesta a la de la cartera total, vale decir, ha bajado de 1.47% a 1.39%. Esto quiere decir que la cartera regulada en realidad es la que mejor desenvolvimiento tiene en el total de la cartera. Si esto lo desglosamos, la mora la desglosamos, vemos que la principal mora se está dando en el sector de comercio. Tenemos un 2.8% de mora en el sector comercial, un 2.4% en el sector servicios y, como les decía, 1.4% en el sector productivo, que es la mora más baja y además tiene una tendencia decreciente si vemos los datos a marzo. Nuevamente, la cartera regulada o la cartera que nosotros hemos apostado con la Ley de Servicios Financieros está teniendo un mejor desenvolvimiento que la cartera libre, a la cual los bancos están colocando libremente sin regulación ni de tasa de interés ni regulación de monto de cartera. Un tema que también es importante ver es el tema de vivienda. En diciembre de 2013, cuando promulgamos la ley, tenemos que las colocaciones estaban en 2.380 millones de dólares. 3 años después, a marzo del 2017, tenemos que la cartera ya se ha duplicado y ha pasado un poco más de haberse duplicado. Tenemos que la cartera colocada para vivienda está en 4.911 millones de dólares. Hemos crecido desde la promulgación de la ley el año 2013 a marzo de 2017 en 2.533 millones de dólares. Y aproximadamente tenemos 41.500 personas o familias que se han beneficiado con créditos de vivienda desde el año 2013. Estos son créditos de vivienda de interés social, vale decir, aquellos créditos que nosotros estamos regulando con tasa regulada que la gente se ha podido beneficiar. Si ustedes se fijan, a marzo del 2016 teníamos 1.159 millones de dólares en cartera de vivienda de interés social y hoy día ha crecido a 1.810 millones. Más o menos son 750 millones de dólares que cada año se colocan en este tipo de carteras. El principal destino de esta cartera es la adquisición de una vivienda de casa, que tiene un 51% del total, departamento es 18%, un 18% también decide construir y los que deciden comprar un terreno es el 5% y refacción, remodelación y otros el 7%. Nuevamente, la mayor cantidad de créditos se ha colocado para que la gente pueda adquirir una casa. Un tema que es muy importante también mirar es la función social que habíamos establecido en la Ley de Servicios Financieros. Si ustedes recordarán, hace 2 años habíamos destinado el 6% de las ganancias de los bancos para que la gente que quiera acceder a una vivienda de interés social y no tenga el pie o esa cuota inicial que nos pedían los bancos, puedan acceder sin necesidad de tener este 20%. Hoy nos damos cuenta que el 50% de la colocación de los bancos, de estos 1.229 millones de dólares que se han colocado en vivienda de interés social, el 50% ha sido sin la cuota inicial. Y esto corresponde a 10.411 familias. Vale decir que nuestro fondo de garantía o esta medida que nosotros habíamos implantado hace 2 años ha permitido que 10.400 familias bolivianas puedan acceder a vivienda de interés social, que en otras circunstancias no lo hubiesen podido hacer porque siempre la banca te pedía que tengas un ahorro por lo menos del 20% de la vivienda que ibas a adquirir. Más o menos 612 se ha podido colocar sin necesidad de este fondo y eso equivale a 15.270 familias. Este fondo de garantía, cuando nosotros lo habíamos lanzado, tenía aproximadamente 800 millones de dólares de capacidad. Vale decir que el fondo, cuando lo lanzamos hace 2 años, podía haber prestado casi 800 millones de dólares.
Este fondo ha logrado garantizar, como les mostraba, 618 millones de dólares y el año pasado ya solamente tenía 145 millones de dólares disponibles para poder prestar. En diciembre de este año ampliamos este fondo con el 3% de las utilidades de los bancos y logramos que este fondo tenga 430 millones de dólares adicionales porque vimos este buen desenvolvimiento de este tipo de créditos y por lo tanto hoy día tenemos un disponible de 575 millones de dólares disponible para seguir prestando sin necesidad de la cuota inicial. Es importante ver este monto, ya lo hemos ampliado a 1.193, pero tenemos, como les decía, 575 millones disponibles para seguir prestando sin necesidad de la cuota inicial y seguir beneficiando a estas familias. Tenemos el fondo de garantía para el sector productivo. ¿Cómo funciona este fondo? Es para aquellos productores que tengan déficit de garantía, que quieran, por ejemplo, comprar un tractor, que quieran comprar alguna maquinaria, y no tengan las garantías suficientes para financiarse. Lo que hace el fondo es garantizar hasta el 50% del préstamo que necesite el productor y el otro 50% obviamente ellos tendrán que poner la garantía. Este fondo tiene una capacidad para prestar 317 millones de dólares al sector productivo. Se han utilizado hasta la fecha solamente 82 millones, 26% del fondo, y tenemos todavía 235 millones de dólares que este fondo puede garantizar, 235 millones de dólares de préstamos que los productores pueden solicitar solamente poniendo el 50% de garantía para poder financiarse. Una cosa que también es importante ver es la evaluación de los niveles de cartera que les habíamos pedido a los bancos. No nos olvidemos que a finales del siguiente año, el 2018, todos los bancos tienen que haber prestado el 60% de su cartera tanto al sector de vivienda como al sector productivo, sumados los dos. Como ustedes sabrán, y lo habíamos anunciado en meses pasados, el Banco Unión ya ha sobrepasado ese 60%. Hoy día el Banco Unión tiene el 61% de su cartera colocada en el sector productivo y colocada en el sector de vivienda de interés social. Los otros bancos, ninguno ha llegado al 60%, pero el Banco Fácil y el Banco Visa ya han cumplido las metas para este año. El Banco Visa tiene el 56%, igual que Fácil, y ya han sobrepasado la meta que les habíamos puesto, la meta intermedia para este año. Los otros bancos, si ustedes se fijan, están muy cerca de su meta. Banco Económico está a 3 puntos, el Banco Mercantil está a 1 punto, el Banco de Crédito está a 4 puntos, el Banco Ganadero a 4 puntos, y nosotros preveemos que hasta el final del año todos los bancos van a llegar a cumplir la meta establecida. El banco más lejos de su meta es el Banco Fortaleza, que está a 6 puntos porcentuales de la meta establecida, pero creemos que en estos 9 meses que restan del año no van a tener problema para llegar a las metas intermedias que se habían establecido. En el caso de los bancos múltiples, el fondo del Banco Múltiple de la Comunidad ya ha cubierto su cupo o su meta, y Ecofuturo estaría a 2 puntos de cumplir la meta para este año. También creemos que no va a tener ningún problema. Entonces, básicamente esa es la evaluación que tenemos a marzo del sistema financiero. Como ustedes verán, la cartera sigue creciendo, la cartera productiva también tiene un crecimiento importante y los objetivos que nosotros habíamos planeado cuando emitíamos la ley de servicios financieros se están cumpliendo. Bueno, ahora vamos a proceder a la ronda de preguntas en el siguiente orden. Primero es RTP. Viceministro, en resumen se podría decir que se ha incrementado tanto en crédito de vivienda y el sector productivo, esas dos áreas principalmente, por favor. Como les decía, la cartera sigue creciendo y los rubros de mayor crecimiento es la cartera de vivienda de interés social y la cartera productiva, que tienen niveles de crecimiento superiores al crecimiento promedio de la cartera. La cartera está creciendo aproximadamente en este año el 15%, y la cartera productiva y la cartera de vivienda de interés social están muy por encima de estos porcentajes. El Diario. Buen día. Mario Chacón del Diario. Dígame, ¿qué está ocurriendo con los créditos no regulados?
básicamente consumo y servicios. Tenemos entendido que estos sectores habrían quedado un poco desguarnecidos de la cobertura de crédito, debido a que el sistema financiero aduce a que no podría bancar o fondear mejor estas necesidades. Quiera que nos explique un poco qué está pasando con estos dos sectores. Bueno, en realidad, uno de los objetivos con el que hemos creado la ley del sistema financiero es hacer crecer, o sea, es dar nuestros mejores esfuerzos o dirigir los esfuerzos para el crecimiento de la cartera productiva y de vivienda de interés social. Hemos dejado un 40%, en este caso un poco más del 40%, para que los bancos puedan prestar a los sectores no regulados como son servicio, comercio o consumo. Entonces, los bancos ahí tienen que ir evaluando el crecimiento que tienen y además viendo que por cada crédito que vos prestes a un sector no regulado, tendrás que también incrementar tus créditos al sector regulado. Vale decir, por decirle, si yo presto un boliviano al sector no regulado, tendré que prestar 1.5 bolivianos al sector regulado. Entonces, la idea de esto es justamente que los esfuerzos del sistema financiero vayan destinados a incentivar el aparato productivo del país y a generarle también mejores condiciones de acceso a la vivienda a la gente. Obviamente, los bancos están libres de ese 40% dirigirlos tanto al sector servicios, comercio o consumo, de acuerdo a lo que ellos vean por conveniente. No se ha quitado la posibilidad de que ellos presten, pero claro, para nosotros es lo más importante es el crecimiento del crédito productivo y de vivienda de interés social, ¿no? ¿Podría cuantificar esa cartera del 40%? ¿Cuánto es en este momento? Podríamos verlo. Mientras está buscando la línea, señor Guillén, hemos sido testigos de la reunión que han tenido seguramente usted con la SOBAR y quisiéramos conocer cuál ha sido el contenido de esta reunión, que es muy importante. Bueno, ¿Usted pudiera referirse un poco más adelante sobre eso? Bueno, en realidad la reunión que hemos tenido es una reunión que siempre tenemos con la gente de la banca. Es un poco para conocer las preocupaciones que ellos tienen o que nos transmitan las preocupaciones y básicamente la reunión de hoy día ha sido para darles una explicación de la ley que se ha aprobado recientemente en la Asamblea, donde el impuesto a las utilidades o el impuesto adicional a las utilidades sube del 22 al 25%. Entonces, la reunión de hoy día ha sido básicamente para informarles y decirles cuál es el contenido de la ley y cuáles son las perspectivas que nosotros tenemos como ministerio respecto a la performance de la banca. ¿Qué impacto va a tener ese 3%? Discúlpeme, pero quisiéramos un poco precisar eso, ¿no? ¿Qué impacto va a tener ese 3% en el conjunto de las operaciones de la banca? Bueno, en realidad en las operaciones de la banca no va a tener ningún impacto, porque este 3% es únicamente una alícuota que deberían pagar los bancos una vez que hayan tenido las utilidades. Creo que, si no me equivoco, la banca está por encima de los 250 millones de bolivianos de utilidades, y lo que va a pasar es que ellos van a pagar más impuestos, pero desde el punto de vista operativo de operaciones de la banca, ellos no van a tener, no va a haber ningún impacto al sistema, únicamente con el impuesto que ellos paguen al Estado. Lo que usted me decía, hoy día tenemos aproximadamente 19.559 millones, perdón, esto es de sistema financiero, sí, 19.559 millones de dólares en préstamos totales. Si a esto les restamos aproximadamente 8.000, que son los créditos al sector productivo, y como 5.000 más o menos que están 4.000, perdón, que están en la cartera de vivienda, estaríamos hablando que aproximadamente son 7.000 millones que se habrían prestado tanto al sector servicio como al sector comercio. Viceministro, buenos días. Si bien usted ha destacado el incremento de los créditos productivos
y de vivienda. Sin embargo, ¿qué impacto ha tenido estos préstamos otorgados? Por ejemplo, ¿en qué medida se ha reducido el déficit habitacional? ¿En qué porcentaje se incrementó de repente la producción? Y una pregunta más, por favor, en el tema, si bien usted prevé que hasta diciembre todos los bancos van a cumplir con las metas, ¿se prevé de repente ajustar a nuevas metas para el sector productivo y vivienda social? Bueno, voy a empezar con la segunda pregunta. En realidad, la meta que nosotros les hemos puesto es que el 2018 lleguen al 60%. Las metas intermedias las están cumpliendo y claro, lo importante de esto es que lleguen a ese 60%, porque como la cartera es dinámica, no podemos decir hoy día ha llegado a nivel de cartera y olvidarnos. Ellos tienen que ir manteniendo ese nivel de cartera porque la gente va pagando, va reduciendo el nivel de crédito, pero también tiene que ir volviendo a colocar. Por eso es que nosotros vamos a esperar a diciembre del 2018 para establecer y evaluar cómo ha ido la medida con este 60%, y de ahí podremos tomar nuevamente decisiones. En respuesta a tu primera pregunta, bueno, el déficit habitacional es un tema que no lo estamos manejando nosotros porque no solamente está el punto de vista de lo que adquieren con crédito bancario, sino con todo lo que se está otorgando a través de otros programas como el vivienda social a través del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, esa es una respuesta que todavía no podría darla. Deberíamos remitirnos al Viceministerio de Vivienda para que ellos nos puedan dar cómo ha reducido. Lo que sí te puedo decir es que si ustedes se han dado cuenta, una cosa es el crecimiento de vivienda, pero también el crecimiento al sector productivo del sector de la construcción. Vale decir, crece el crédito de vivienda, pero también crece el sector productivo que está dedicado a la producción, porque cada vez estamos construyendo más viviendas para que justamente la gente pueda acceder. Entonces, tenemos como un círculo virtuoso, tenemos préstamos para el sector productivo de construcción, que también genera un incremento en el sector de vivienda de interés social. Una cosa que es interesante mirar o evaluar es que desde que se ha emitido la Ley de Servicios Financieros, los departamentos o casas que se construyen siempre están bajo los parámetros de los valores que nosotros hemos puesto como vivienda de interés social. ¿Por qué? Porque hay mayor facilidad de acceso al crédito y los constructores han visto ahí en un segmento de la población que necesita vivienda, que tiene necesidad de vivienda, pero que también puede acceder al financiamiento en la banca, ¿no? Buen día, viceministro. ¿Desde cuándo va a empezar a funcionar la gestora pública? ¿Cuál es la fecha que han previsto como ministerio? ¿Qué va a pasar con la migración de datos de las AFP a la gestora? Y finalmente, también qué va a pasar con los juicios que tienen pendientes las AFP. ¿Cómo se va a proceder, viceministro? Ok. Bueno, cambiando de tema a lo de la conferencia, la gestora está previsto que va a empezar a funcionar en septiembre. Como les había informado algún tiempo atrás, ya se ha adquirido el software, ya se ha cerrado el contrato con la empresa que va a proveer el software. Ellos están en una suerte de adaptación del software enlatado que ellos tienen a nuestro sistema de pensiones, y eso va a terminar hasta fines de este mes. De ahí se va a empezar a hacer ya las migraciones. Las migraciones tienen tres fases. Primero se va a migrar los nombres de las personas, después se va a migrar todos los datos personales y posteriormente se va a migrar todo lo que es la historia laboral de cada uno de nosotros, que esa es la parte más complicada. Se está trabajando con las FPs para que ellos para establecer las estructuras de migración, porque cada una tiene su propio sistema y nosotros vamos a tener un tercer sistema, y ellos estamos trabajando en esa lógica. Más o menos a mediados de agosto vamos a terminar la migración, cosa que entre mediados de agosto y mediados de septiembre, que es la fecha prevista para que la gestora pueda empezar a funcionar, podamos hacer las pruebas tanto de ir mirando aleatoriamente si se ha pasado toda la información de la generación de pensiones, del tema de cobranzas y demás. Y una vez que tengamos ya todo listo y realizadas todas las pruebas, estaríamos listos para que podamos lanzar la gestora. En el tema de los juicios, ahí tenemos dos temas importantes. Hay los juicios que se han iniciado antes de la promulgación de la ley de pensiones.
Esos juicios, según lo que dice la ley, las AFPs deberán seguir cobrando, tal como establece la ley. A partir de la promulgación de la ley, se ha establecido un nuevo sistema de cobranza que es el juicio coactivo. Estos juicios ya han empezado a ser tramitados por las AFPs y la APS va a realizar una auditoría legal a todos estos juicios. Todos los que estén bien llevados, la gestora los irá asumiendo y continuará con los juicios después que vienen después de la ley. Los que no estén bien, obviamente serán observados, las AFPs tendrán que subsanar los temas para poder pasarle a la gestora para que siga la cobranza. Vale decir, los juicios anteriores a la ley, las AFPs seguirán cobrando, tendrán que quedarse cobrando eso, y los nuevos pasarán a la gestora en la medida que hayan sido bien llevados, ¿no? Viceministro, perdón. ¿Desde cuándo se va a empezar a utilizar el 5% del fondo de pensiones para el sector agrícola, por favor? Y, si usted me permite, es un poco difícil a veces acudir a usted para otros temas. Le pido, por favor, que me dispense esta vez de preguntarle lo siguiente. En las reuniones con la Central Obrera Boliviana, ellos han pedido el cambio total de la ley de pensiones. Una de las razones es que la realidad actual es ya muy distinta a lo que cuando ha empezado a tener vigencia la ley de pensiones. Uno, y el otro aspecto es cómo puede haber todavía en este momento diferenciación o discriminación, o como quiera llamarse, entre los jubilados que trabajan y se rajan el lomo años de años y tienen una renta tan disminuida con relación al sector militar y policial, que reciben el 100% de su jubilación, del salario que perciben. ¿Por qué esa diferenciación, esa discriminación cuando existe una ley donde dice la ley es para todos igual? Por favor, si tuviera la gentileza, gracias. Ok. A ver, primero son como 3 preguntas. La primera pregunta es referida al Fondo Agropecuario. El Fondo Agropecuario está todavía siendo diseñado. Necesitamos sacar normativas que nos permitan, por ejemplo, usar estos fondos de garantía de los bancos y nos permitan usar también este 5% que dice la ley, que nosotros podemos utilizar sin calificación de riesgo. Estamos todavía haciendo estos temas de estructura, pero también estamos buscando que los trabajadores entiendan la figura que estamos haciendo. O sea, realmente, lastimosamente, cuando nosotros sacamos el Fondo Agropecuario, mucha gente, muchos opinadores, muchos analistas, sin haber conocido cuál era la estructura que teníamos con este Fondo Agropecuario, salieron a criticar, y lo que hicieron es alarmar a los trabajadores sin haberles dado la información, es más, sin ellos haber tenido toda la información. ¿Qué ha ocasionado esto? Que haya sectores, ¿no?, que el sector agropecuario es muy riesgoso. Les mostraba hoy día cómo está creciendo el sector agropecuario. Cuando nosotros teníamos las reuniones con ellos, producto de las mesas de trabajo, les mostrábamos cuál es la estructura, y les mostrábamos que el 100% del capital con los mecanismos de cobertura que habíamos puesto en la estructura estaba garantizado, pero también les sacábamos la duda de cuán riesgoso puede o no puede ser el sector agropecuario. Entonces, la Central Obrera Boliviana nos ha pedido un cuarto intermedio, quieren analizarlo, quieren socializarlo y demás, y nosotros vamos a respetar ese tema. No vamos a sacar algo todavía sin que se termine este cuarto intermedio que ellos nos han pedido, y por lo tanto, digamos que el Fondo Agropecuario todavía está en statu quo, digamos, ¿no? El segundo tema es el tema de la ley de pensiones, y aquí es bien importante tener claro qué es lo que nos piden, o sea, porque como consignas está bien que vengan los dirigentes y digan, queremos el cambio de la ley de pensiones. Cuando le dices, ok, ¿qué está mal de la ley de pensiones que tú quieras cambiar? Porque ellos dicen, cambiaremos toda la ley de pensiones. Entonces le decimos, a ver, ¿qué está mal? Y ellos no te dicen, está mal esto, está mal esto, está mal esto, ¿no? Ellos te dicen, no, los montos que te dan son muy bajos. Entonces no es toda la ley de pensiones lo que ellos quieren cambiar, sino lo que están buscando es ver cómo podemos mejorar la pensión que le vamos a dar a la gente. No es cambiar, digamos, el tema de recaudaciones, no es cambiar el tema de riesgo, no es cambiar, porque la ley de pensiones tiene como 200 artículos, y de esos 200 artículos, un artículo es el tema de la pensión solidaria. Entonces, yo creo que hay alguna contradicción en los trabajadores. Por lo tanto, nosotros les hemos hecho una oferta
en las mesas de trabajo también de mejorar las rentas. Y bueno, ellos se quedaron bueno, primero dijeron que era insuficiente y bueno, quedamos en seguir evaluando este tema. ¿Por dónde pasa la evaluación o dónde pasa el mejorar, digamos, estas pensiones? Básicamente en que nosotros pongamos en funcionamiento 100% la ley y principalmente hay dos reglamentos que nos faltan. Uno es el de inversiones, donde podemos generarle a la gestora o a las AFPs en este momento mejores opciones de inversión para que mejore el rendimiento y obviamente podamos mejorar las pensiones. Y el segundo tema que también está todavía en veremos, o sea que todavía está en negociación el segundo reglamento, que es importante también que terminemos, es el aporte solidario de aquellas personas que ganan encima de 15,000, que no son asalariados, porque digamos hoy día una persona que gana 15,000, nosotros le descontamos para el fondo solidario, pero hay gente que tiene actividades independientes, que son empresarios, que tienen dividendos y demás, que también tienen que aportar sobre todo ese dinero que ellos reciben. Y ese reglamento es el que todavía no lo hemos emitido justamente. ¿Por qué? Porque hemos tenido estos problemas con juntarnos con la Central Obrera Boliviana. No nos olvidemos que hemos quedado en un compromiso que todo reglamento que salga de pensiones siempre es consensuado con ellos. Entonces, lo que no tenemos todavía es esos dos reglamentos. Y yo creo que una vez que saquemos esos dos reglamentos, ahí tenemos que evaluar qué es lo que está mal o qué está bien o qué más podemos hacer. En realidad, una de las cosas que nosotros siempre hemos buscado es que la sostenibilidad tiene que pasar una generación completa, vale decir que una persona que hoy día tiene 30 años tenga la posibilidad de jubilarse cuando cumpla los 58 años, tenga esa expectativa y nosotros podamos darle esa respuesta. Si nosotros no hacemos estos estudios que en su momento, lo que vamos a hacer es por ahí darles una buena pensión a la gente que hoy día está jubilada, pero nos estemos olvidando de los más jóvenes. Entonces, en ese sentido es donde tenemos que buscar mejores rendimientos, tener nuevas fuentes de financiamiento, pero también adaptar las condiciones demográficas a la ley. Una cosa que es, y eso lo que usted decía, que las condiciones de hace 5 años no son las mismas condiciones de hoy día, eso es verdad. Y no solamente las condiciones desde el punto de vista del ingreso, sino son condiciones de la expectativa de la vida, de vida de las personas, incluso hasta la misma decisión de la gente cuando de casarse y tener hijos. Hace mucho tiempo la gente tenía hijos muy jóvenes, hoy día esa edad a la cual las personas tienen hijos ha subido y eso siempre afecta al sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque no se olviden que una vez que uno se jubila y posteriormente tiene el fallecimiento, hay que también darle una pensión a los hijos hasta que cumplan 25 años. Entre más tarde la gente en tener hijos, obviamente sus hijos van a ser más jóvenes y obviamente vamos a tener que pagar más pensiones, vamos a tener que erogar. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que ir evaluándolas. Un sistema de pensiones nunca puede ser estático, generalmente se evalúa cada 5 o 10 años y se van generando diferentes fuentes de financiamiento en función a estas variables demográficas. Y bueno, y la tercera pregunta es, si usted se fija en la ley de pensiones, no tenemos un solo artículo que se refiera a la jubilación militar. ¿Por qué? Porque nosotros nunca hemos incluido en una diferenciación dentro de la ley de pensiones respecto a militares o policías. Lo que sucede es que en el caso de los militares, nosotros hemos heredado una decisión de gestiones pasadas donde a ellos se les daba un complemento para que ellos puedan jubilarse con un 100%, cosa que en algún momento nosotros no lo podemos mover porque se trata de un derecho adquirido, como lo llama, y que lastimosamente la Constitución lo respeta. Entonces, en ese caso, nosotros somos los primeros en decir, en criticar que haya ese tipo de cosas, pero es algo que ya lo hemos heredado y con la cual no podemos en este momento cambiarlo. El caso de los policías es un tema diferente a los de los militares. Los policías tienen ingresos que ellos generan, por ejemplo, de la emisión de licencias, de la emisión de carnets y varios servicios que ellos otorgan y que le cobran a la población. Lo que ellos hacen es que todo ese dinero que se recauda de estos ingresos propios que le llaman,
lo distribuyen una parte para el sector activo y otra parte para el sector pasivo, y lo que hacen es incrementarles un poco la renta. Los policías no tienen el 100% de renta de la jubilación, pero como les digo, no es una renta que la otorgue el sistema de pensiones, sino que está financiada por sus ingresos propios, que los administra su mutual, que creo que se llama Musepol, básicamente. La última pregunta que ya... Viceministro, un favor, ¿nos podría comentar? Hace días atrás distintos sectores mencionaban que el programa de vivienda de interés social tendría una vigencia máximo de 3 años más y que luego se cortaría. Primer punto, ¿esto es así? ¿No es así? Tal vez es un programa a largo plazo. Y por otro lado, ¿cuáles son los departamentos donde mayores créditos se dan para la compra de casas? Ok. Yo me imagino que ese comentario del que me hablas debe ser respecto a los programas de vivienda social. O sea, lo que hay que diferenciar son dos cosas. A través del Viceministerio de Vivienda o el Ministerio de Obras Públicas se generan programas de otorgación de vivienda social para los sectores que tienen menores ingresos. Otra cosa es la vivienda de interés social, que nosotros hemos llamado, no le hemos llamado vivienda social justamente para evitar esta confusión, donde es lo que los bancos tienen que prestar a la gente a tasas reguladas. Este programa de tasas reguladas es indefinido. Nosotros nunca hemos dicho son 3 años, 2 años, eso nunca hemos limitado, ni siquiera le hemos puesto un tope, porque entendemos que la necesidad de la vivienda de la gente no termina de aquí 1, 2, 3 años. La banca va a tener que seguir haciendo estos esfuerzos para ir creciendo en la colocación de créditos de vivienda de interés social. Y respecto al segundo tema, los departamentos más grandes obviamente son los que más crédito requieren, pero dentro de los 3 departamentos que tenemos, que es La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que son los de mayor población y que son del eje troncal, Santa Cruz es el departamento que más créditos de vivienda ha requerido en estos últimos años. Gracias.